Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares. A todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares les damos la bienvenida. Yo sigo con el libro de Santiago. Es un libro que estoy estudiando durante la cuarentena. Bueno, ya vamos más de 40 días. Estamos viendo sobre los pacificadores, sobre la paz, etcétera, etcétera. Pero hoy voy a seguir con Santiago. Voy a brincar al capítulo 5 y voy a hablar de la serenidad y paciencia. En el año 1960 y tantos, cuando yo era pequeño, salió un cuento en México que le llamaban Calimán. Calimán tenía un compañerito, un niño que le llamaban Solín. Y ese cuento, pues, de pequeño me gustaba mucho. Calimán tenía un turbante y tenía la K de kilo aquí en el medio del turbante. Y decían Calimán, el hombre increíble. Pero siempre que Calimán se encontraba en circunstancias adversas, siempre que Calimán se encontraba en situaciones de pánico, de miedo, de dolor, de ataque, de ansiedad, siempre él le decía, porque Solín, el niño que lo acompañaba, tenía miedo, y Calimán le decía: serenidad y paciencia, Solín, mucha paciencia. Serenidad y paciencia, Solín, mucha paciencia. Y de eso quiero yo hablarles, porque la serenidad y la paciencia es una de las mejores herramientas para cambiar el estrés y educarnos el carácter. La serenidad y la paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarnos. Es la capacidad, la paciencia de firmeza, de constancia, de resistencia, de perseverancia y de fortaleza. Esa es la paciencia. Hay muchas escrituras en la Biblia. Por ejemplo, Lucas 21:19. Así rápido, yo nada más se las digo de memoria. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Romanos 5:3 dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hebreos 6:12 dice: por la fe y la paciencia vas a heredar las promesas. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia. Hebreos 12:1 dice: corramos la carrera con paciencia. Paciencia con firmeza, constancia, con resistencia, con fortaleza, con perseverancia. Y algunas veces, quiero decirles, ya para mi edad que tengo y lo jugado que he estado en la vida, algunas veces el gran paso de fe es no hacer nada que hacer algo impulsivo. Porque hay muchos que le culpan a Dios, pero hacen decisiones impulsivas, atrabancadas, se adelantan y dicen: es que necesito caminar en fe. Pero hay veces que el gran paso de fe es esperar y no hacer nada, esperar con constancia, con resistencia y con persistencia, en vez de hacer algo impulsivo. Veamos un pasaje clásico acerca de la paciencia que yo les dije que estaba leyendo a Santiago, y por eso brinco al capítulo 5. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen que los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen los unos a los otros, o serán juzgados. Pues miren el juez que ya está en la puerta. Y luego sigue más adelante, dice: amados, tengan paciencia. Tengan paciencia. En tu casa, quiero que veas bien este versículo que estamos leyendo del capítulo 5, del 7 al 11. 6 veces habla paciencia, 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 serenidad y paciencia. Santiago, es muy práctico, muy práctico. La Biblia es tan sencilla que nos hace falta un teólogo para complicarla. Hay que ponerla a práctica. ¿Cómo lo puedo practicar?
si tengo problemas que estoy pasando así. Él dice, amados, tomen como ejemplo la paciencia y el sufrimiento de los profetas. Escuchen bien, al principio habló de los rancheros, de los agricultores, y ahora mete a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honraremos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¿Han oído ustedes hablar de Job? Ya nos metió otro ejemplo. Nos está dando 3 ejemplos: el agricultor, los profetas y Job. ¿Por qué habló de estos 3? Porque estos 3 nos enseñan persistencia, serenidad y paciencia. Dice, un hombre de gran perseverancia. ¿Quién? Job. ¿Pueden ver cómo el final del Señor fue bueno con Job? Porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Yo quiero decirles que la paciencia es una de las cosas más difíciles de aprender. ¿Y sabes para quién más difíciles? Para los niños y para los inmaduros. Porque no les gusta esperar. Wait upon the Lord. Yo me acuerdo cuando Gamita era pequeño, a veces que nos tocaba viajar desde México hasta a visitar a mis suegros hasta Nueva York. Eran horas y horas y íbamos a hacer 20 y tantas horas de camino. Y yo me acuerdo que nos subíamos, apenas llevábamos media hora y decía Gamita, ¿ya vamos a llegar, papá? Apenas llevábamos media hora de camino y nos faltaban 20 y tantas horas. Y yo me sentía por un lado un poco triste porque dije, wow, él piensa que ya vamos a llegar, porque ellos quieren que lleguemos pronto. ¿Cuánto falta? Y luego decía, aquí es. Y ahorita estamos así, con el COVID-19. Odiamos esperar. ¿Cuánto falta? Lock in, lock out. Enciérrate, vuélvete a encerrar. ¿Cuánto falta? Espera con paciencia, espera con firmeza, espera con persistencia, espera con fortaleza, fe y paciencia. Pueblo de Dios, serenidad y paciencia, mucha paciencia es lo que nos falta. Miren todos estos ejemplos que nos da aquí Santiago, pero odiamos esperar. Y Santiago nos enseña en estos pasajes que leí cuándo, por qué y cómo esperar para desarrollar la paciencia. Ya lo leímos. En este verso nos habla Santiago de la paciencia y nos dice que podemos aprender de los agricultores, de los profetas y de Job. Mencionó a los 3 y nos da estas 3 lecciones. La primera pregunta aquí que yo me hago es, ¿cuándo necesitamos la paciencia? Número 1, cuando las circunstancias son incontrolables. ¿Cuándo necesitamos la paciencia? Pues como ahorita no podemos controlar las circunstancias. Bueno, entonces aquí requiero be patient. Cuando las circunstancias son incontrolables, así como ahorita. Recuerde, el agricultor pone una semillita, pone el frijol, el maíz, el trigo. Espera la estación de lluvia con paciencia. Él no nomás deposita algo a la tierra y no sabe cómo va a germinar. Usted con paciencia espera en Dios, espera, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Ese es carácter, esa es madurez, esa es firmeza, es templanza, es cordura, la paciencia. Y aquí nos habla del agricultor. Deshierva, poda, limpia, barbecha, desquelita, afloja, y luego le viene la cosecha. Pero un agricultor y un ranchero no puede controlar el clima, la lluvia, el precio de la semilla. Bueno, preocuparse por algo que no puedes controlar es tonto, es foolish. ¿Por qué me voy a preocupar si por algo que no puedo controlar? Allí es donde yo aprendo a descansar y tener serenidad y paciencia en Dios. Paciencia. En algún documento que hay que arreglar, be patient. Paciencia, carácter, paciencia, serenidad y paciencia. 9 meses que dura una mujer para poder ver a su baby. Requiere paciencia. Paciencia. Entonces, ¿cuándo necesitamos paciencia? Cuando las circunstancias son incontrolables. Preocuparse es querer controlar lo incontrolable. Entonces necesito, número 2, ¿cuándo necesitamos paciencia? Cuando la verdad no es popular. Y aquí ya nos hablan a los profetas.
porque la verdad que nos decían los profetas, por eso decía Santiago, hermanos, tome como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas. La verdad no era popular para los profetas. Muchos quieren oír solo lo que quieren oír, y a veces lo que uno dice no es popular. Toman en cuenta la aflicción de la paciencia de los profetas, decía Santiago. La gente no los quería escuchar, pero decían la verdad. El pueblo y la gente necesita oírla. ¿Cuál era el trabajo de un profeta? Tú ya sabes, regresarnos a Dios, confrontarnos con la verdad, que se arrepintieran, que no eran muy populares. Le decían a la gente, cambien su comportamiento. Pero la gente, ¿qué crees? Los criticaba. Si quieres ser popular, pues no seas profeta. Y aunque los profetas decían la verdad, tenían que ser pacientes, porque la gente no cambia rápido. Quiero decirles que la iglesia no es un lugar para santos, es un hospital para heridos como yo, como su pastor. Como su pastor que está en terapia ocupacional todos los días. Dios no ha terminado conmigo. Y si Dios ha tenido mucha paciencia conmigo en formarme, levantarme, sanarme, transformarme, cambiarme, también lo puede hacer contigo. Por eso si me ve que tengo paciencia, por eso Pablo le decía, ten paciencia con los débiles, soporta a los débiles, alienta a los de poco ánimo y exhorta a los ociosos. Ten paciencia con ellos, tener paciencia con todos. Oh, para que una iglesia se dé, se requiere paciencia. Para que un padre salga buen padre con los hijos, se requiere paciencia. Para que un jefe logre algo, se requiere paciencia. Para que un líder se desarrolle bien, paciencia, paciencia, paciencia. Mira los profetas. Toda la gente no cambiaba rápido. Y la verdad no los hacía inconfortables. Como ahorita no queremos oír la verdad. Yo todo lo que veo, escuché mucho divisionismo, mucha envidia, muchas injusticias. No queremos eso. Cámbiale eso, cámbiale eso. Que no hablen de injusticias, que no hablen de mucho aborto. Si queremos hablar del aborto, también hable de las injusticias. Pecado es pecado delante de Dios. Te voy a decir lo que dice la Biblia. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y de esas 7 que abominan Dios, 3 son pecados de la boca. 3 son pecados con la boca. El que habla mentiras, el que siembra discordias y el que peca con su boca. 3 pecados son de la boca. Pecado es pecado y no hay pecados más grandes ni más chiquitos. Pecado es pecado. Manos de derramadores de sangre, también el racismo es pecado. Pecado es pecado, vuelvo a repetir. Pecado es pecado. Así es que no era popular la verdad, pero te estoy hablando la verdad. La verdad de Dios, que está en la palabra de Dios. No la queremos oír, porque nos hace inconfortables. Quieres tener éxito como padre, como madre. Quieres tener resultados positivos como líder, como testigo. Hermanos, por eso dice Santiago 5:9, no os quejéis los unos a los otros, o serán juzgados. Si escucha quejas a nivel mundial, ¿verdad que sí? A nivel país, a nivel ciudad. A veces que está fragmentada la sociedad, aún los cristianos, todos así. Yo soy del azul, yo soy del rojo. No os quejéis los unos a los otros. Vamos a incluir a todo el mundo. Dios murió por todos, no nomás por unos. Dios no es de ningún partido. Jesucristo es una persona, no un partido. La iglesia no es un monumento, es un movimiento. Podemos adorar a Dios en el edificio o fuera del edificio, porque la iglesia no es un monumento, es un movimiento. Podemos adorar a Dios juntos en una casa, juntos en un rancho, juntos en una colonia, juntos en las calles, juntos en un mini auditorio, juntos en un restaurante. La iglesia es un movimiento. Y el Espíritu Santo está en constante movimiento y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve, y se mueve. Por eso requeremos de serenidad, de paciencia. ¿Cuándo necesitamos paciencia? Repasemos. Cuando las circunstancias son incontrolables, cuando la verdad no era popular para los profetas y cuando el dolor es insoportable como Job. Por eso nos habló de Job. Cuando el dolor es inaguantable, intolerable, insostenible. Paciencia, que todo se va a arreglar.
Por eso Santiago nos decía, tengan paciencia porque su papá viene en camino. Si ustedes ven de los versículos que leímos de Santiago, 3 veces Santiago dice, Jesus is coming, Jesus is coming, Maranata, Maranata. Eso me da seguridad a mí, eso me da seguridad a mí en Dios. Por eso vemos el clásico ejemplo de Job, que perdió todo, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero en un día perdió todo. Perdió 7 hijos y 3 hijas. Yo creo que tú dices, es que estoy bien triste porque perdí mi casa, perdí mi empleo. Bueno, te voy a decir, yo no he conocido hasta la fecha, en los años que tengo de pastor, yo nunca he hecho un funeral donde a una persona se le murieron 10 hijos. En un solo día, 10 funerales, 10 lutos, 10 muertes, 10 congojas y todas sus cosas materiales. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnos y muchos empleados. En un día perdió todo. Y por último, ¿qué creen? Una enfermedad terrible y dolorosa, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, una sarna que no se podía quitar. Eso es paciencia. Por eso Santiago dice, vean al agricultor, vean los profetas y también vean a Job. Job nos enseña a sufrir. Es más, Job fue el primer libro que se escribió. Y para mí toda nuestra teología tiene que estar edificada en el libro de Job, porque también los cristianos sufrimos. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Oiga, y pastor, ¿y por qué Dios no podrá controlar todo? Sí lo puede controlar, pero si quisiéramos que Dios controlara todo y que no hubiera sufrimiento aquí, entonces hay que morirnos, porque nos quitaría la voluntad. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la de nosotros. Entonces, como todavía es libre albedrío, tenemos también nuestra voluntad. Y eso le estorba a Dios para que Dios, Él, haga completamente toda su voluntad. Entonces nos morimos y nos vamos. Entonces ya, se hace toda la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que Dios no hizo robots y nos da la decisión de escoger, de amar o de no amar, de seguirlo o no seguirlo. Ese es el Dios que tenemos. Y vemos en la enfermedad. Y de pilón, Job 2:9, y le dijo la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Cualquier semejanza es pura coincidencia, hermanita que me está viendo. Luego viene la mujer y le dice, maldice a Dios y muérete. Todavía retienes. Terminó sin dinero, terminó llagoso. Y con todo esto no pecó Job con sus labios. Por eso dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por avienturados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Habéis oído, dice allí Santiago 5:11, la paciencia de Job. Habéis oído la paciencia de Job. Job fue paciente confiando en Dios. Pero saben una cosa, los que confían en Dios, los que tienen serenidad y paciencia, Dios le restaura doble. Y murió Job, dice la Biblia, viejo lleno de días, viejo y sano sin sarna. Vivió 140 años después de la prueba y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Por eso dice Job, capítulo 13, verso 15, he aquí, aunque él me matare, ay, jole, Dios mío, José, María y el burrito, en él esperaré. Esa es serenidad y paciencia. Perdió todo. Y si él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Que sí nos enseña Job a tener serenidad y paciencia. Job confió en Dios y al final Dios le restauró todo. Job jugó al Super Bowl del sufrimiento y lo ganó. Job no sabía por qué le pasó todo esto. Y si usted lee en su casa los primeros 37 capítulos, 1, 2, 3, 37, Dios no le responde. Dios está callado. Dios no le dice nada. Dios no le contesta nada. Y tal vez tú me estás escuchando y estás diciendo, Dios no me responde. Dios está callado. No veo respuesta. Pero Dios sí te está escuchando. Dios lo que está haciendo es formando el carácter a través de la serenidad y la paciencia en tu vida.
Y te va a sacar, no como un inmaduro, como un hombre y una mujer más probado en Dios, más confiado en Dios. Más confiado, que podamos decir como Job, aunque Él me matare, yo estoy confiando en Dios. De esa clase de cristianos necesita Dios hoy en día. No cristianos que tenemos temor de cualquier cosa. ¿Cuándo necesitamos la paciencia? ¿Cuándo necesitamos la paciencia? Bueno, recuerde que Dios está en control. ¿Cuándo necesitamos la paciencia? ¿Qué puedo recordar en esperar en Dios? Recuerda que Dios está en control. Tal vez no sabemos ni cómo. 3 veces nos dice Santiago que el Señor viene. 3 veces porque es una prueba de que Dios está en control. Si Dios dice, Dios viene, es que está en control. O sea que el Espíritu Santo estuvo antes del COVID, en el COVID y después del COVID. El Espíritu Santo para mí se sigue moviendo y a Él no lo metemos en cuarentena. Él sale, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve, Él se mueve. Por eso nosotros nos debemos de mover. Somos testigos del poder de Dios. No somos un monumento, somos movimiento. Iglesia en movimiento. Dios tiene su segunda venida agendada y nada lo podrá parar. Maranata, Cristo viene. Recuerda que Dios está en control. ¿Qué puedo recordar en esperar en Dios? Recuerda que Dios está en control. La segunda es recuerda que Dios recompensa la paciencia. Si somos pacientes, Dios nos bendice y nos recompensa. Si eres paciente, obtendrás logros. Si eres paciente, sacarás tu carrera. Por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosechas numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La paciencia, la serenidad. Número 3, ¿qué puedo recordar en esperar? Recuerda que esto no es el final de la historia. Si Dios tiene un retraso en tu vida, no es una negación de Dios. Hay algunos que Dios los tiene en la sala de espera. Cuando tú esperas, Dios está trabajando en maneras que tú no puedes entender. Y aunque no lo puedas ver, Dios está obrando. Dios está obrando, aunque no lo puedas ver. Pastor Gamaliel, ¿y por qué usted habla así? Porque yo ya hablo con mucha convicción. Tengo casi 40 años predicando la palabra. Y aunque a veces no lo he podido ver, Dios obra y sigue obrando, y sigue obrando, y sigue obrando. Nadie me puede sacar eso de mi corazón. Estoy convencido que Dios es real, que Dios, hay que confiar en Dios y hay que depender de Dios y que lo que estemos pasando no es el final de la historia. Hay veces que Dios nos deja pasar por desiertos, por pruebas, por circunstancias adversas, pero Dios está behind the scene, detrás de las cámaras. He's watching you. Aunque tú muevas una pieza mala en tu ajedrez, en el chest, Dios está listo para darle jaque mate, con la torre jaque mate. Yo quiero decirles que muchos Dios los va a sorprender. Muchos, pero tienen que tener serenidad y paciencia. Recuerda que Dios, esto no es el final de la historia. Cuando tú esperas, Dios está trabajando en maneras que tú no entiendes. El campesino tira la semilla y no sabe cómo saldrá la planta, pero Dios pone las condiciones. Por eso Filipenses 2:13 dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pero Dios trabaja en ustedes. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, no sé qué estás pasando, tú que me estás escuchando, pero si amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Yo no sé los problemas que estás pasando, pero sí te puedo decir serenidad y paciencia. ¿Cuándo necesitamos la paciencia? Repaso. ¿Qué puedo recordar en esperar en Dios? Y la tercera es, ¿qué hago al estar esperando? Bueno, número 1, como el agricultor. Yo espero expectando. El agricultor espera expectando. Así como el agricultor expecta. ¿Qué estás esperando en tu matrimonio? ¿Qué estás esperando en el hijo pródigo? ¿Qué esperas del nuevo negocio? ¿Qué esperas del nuevo cambio? ¿Qué esperas? ¿Estás expectando mientras esperas? ¿Alguien tiene alguna necesidad de algo muy grande? Tienes que expectar mientras esperas.
Mira lo que dice el Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Espero expectando, espera mi alma expectando. Así como una embarazada prepara el cuartito del bebé, le pintan la cunita, juntan la ropita. Ellos no esperan hasta que el bebé nazca para poderse preparar. No. Ellos se van preparando, se van preparando, se van preparando. Y yo creo que en esta pandemia va a haber muchos que van a tener bebés. Pasaron mucho tiempo juntos. Vamos a ver allí. Isaías 49:23 dice: reyes serán tus ayos y tus reinas, tus nodrizas, en el rostro inclinado a tierra te adorarán, lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí, no se avergonzarán los que esperan en mí. No se avergonzarán, escúchame comunidad cristiana, no se avergonzarán los que esperan en Yahweh, en Jehová, en Dios Todopoderoso. No se avergonzarán. Si Él lo dijo y se está tardando, es que algo te quiere abrir mejor. Te va a sorprender. A lo mejor no es ese carro, te quiere dar uno mejor. A lo mejor no es esa casa, te quiere dar un lugar mejor. A lo mejor no es esa promoción, te quiere dar algo mejor. A lo mejor no es en el date, en la fecha que tú dices, porque Dios siempre tiene una fecha mejor. Aleluya. Dios siempre tiene el control de tu vida, porque tú eres su hijo y su hija. Tú le perteneces a Él. Él dio su vida por ti. Él te tatuó en la palma de su mano. Así es que, ¿qué hago al estar esperando? Pues como el agricultor, espere expectando. Así como la embarazada. Número 2. Así como los profetas, esperen sin quejarse. Porque unos están esperando y están escupiendo la sopa. Como aquel que siempre se enojaba con los meseros porque la comida se la traían tarde o le echaban más sal a la comida. Y un día le dijo al consejero: ¿te gusta comer comida escupida con saliva? Dijo: no, entonces no nos regañes a los meseros. Trátalos bien. ¿Qué hago al estar esperando? Como el agricultor, espero expectando. Como el profeta, espero sin quejarme. Mira lo que dice Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio. Bueno es esperar en silencio. Como que Dios nos dice en inglés: shut your mouth. O en español: ciérrate el hocico. O cállate la boca. Bueno es esperar en silencio la salvación, el milagro, la promoción, la apertura, la sanidad, el toque, la liberación. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Te saca porque te saca. Él es bueno. En silencio hay veces que hay que esperarlo. ¿Cómo? Pues sin quejarse. Como los profetas. Hablaban. Y a Jeremías lo metían en el cepo y esperaba en silencio y la gente seguía empedernida. Pero ahí estaba el profeta, había sembrado la palabra. Qué difícil es estar callado cuando uno está frustrado, ¿verdad? O enfadado o solo esperando. Así como ahorita con mucha frustración, quédate en casa. ¿Y por qué me voy a quedar? Ponte el cubrebocas, me ahogo, no puedo respirar. Dios nos dice: espera calladito, flojito y cooperando. Afloja la nalguita, decía mi mamá. Pues ¿cuál nalguita? Tenía puro hueso. Dice: pero es que te va a doler la jeringa de la shot, de la needle. Y Dios nos dice, a lo mejor Dios le está diciendo a alguien que me está viendo: afloja la nalguita, corazón. Afloja la nalguita. ¿Por qué? Porque te va a doler más. Espera sin quejarte. Dios nos dice: espera calladito. Todas las restricciones, todo esto no es tu culpa. Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia. Y vamos terminando. ¿Qué hago al estar esperando? Como el campesino agricultor, espera expectando. Como los profetas, espera sin quejarte. Y como Job, espera confiado. Job nos modela en todo tiempo. Miqueas 7:7 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré a Él de mi salvación. El Dios mío me escuchará. Mas yo a Jehová miraré, esperaré en Él. ¿En quién estás esperando tú?
en una persona, en algún político, en algún hombre. Mas yo en Jehová esperaré. Miraré a Dios de mi salvación y Él me oirá. Job, en todo el tiempo de luto, 10 funerales hizo en un día. En toda la pérdida, porque perdió todo el material. Y en todo el dolor, porque se enfermó. Y a la misma vez terminó pobre. Job esperó confiando en Dios. Mira lo que dijo Job. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Vamos, iglesia. Vamos, hijos de Dios. Serenidad y paciencia. Espere hasta que venga su liberación, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Es cuando Dios diga. Pero Dios nunca llega tarde, aún en el último minuto. Y si llega, pues te lo va a volver a resucitar. Pero Dios no se queda con nada. Entonces este libro de Job es el más viejito. Y yo creo que es el primero en escribirse. Y nos enseña que los cristianos también sufrimos. En el año 1970 había una novela en México que se llamaba Los ricos también chillan. Los ricos también lloran. Serenidad y paciencia es lo que necesitamos. Espera expectando, espera callado, espera confiado. Y dice el Isaías 40:31, y vamos terminando. En cambio, los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en Dios como Job. Job confió en Dios. Por eso recupérate al esperar en Dios. Estamos drenados por tanto golpe, lucha y problema. ¿Estás estresado por la pérdida de algo? ¿Estás fatigado por la situación actual? No, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Recupérate en Dios. Aquí es donde necesitamos serenidad y paciencia. Tu Dios es más grande que el COVID-19. El Espíritu estaba antes de la pandemia, ahorita en la pandemia y después de la pandemia. Dios trabaja aunque tú no lo puedas ver. Cuando esperas, Él está obrando. Y sabes una cosa, por eso Santiago, terminamos casi, nos decía 3 veces, y Él regresa, y el papá regresa, y no se les olvide que Él regresa, porque primera de Pedro 3:9 dice lo siguiente: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Dice aquí, al contrario, conteste con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Yo creo les di mal. Es segunda de Pedro. Dice el Señor, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Es paciente, estoy hablando de la paciencia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Padre Celestial, ayúdanos a esperar con expectativa, sin tirar la toalla. Padre, ayúdame a esperar callado, sin tirar culpa y condenación. Ayúdame a esperar callado como los profetas. Ayúdame a esperar callado, Señor Jesús, sin tirar la culpa y la condenación. Ayúdame a tener paciencia y esperar callado, Señor, para los ociosos, para los de poco ánimo y para los desanimados. Ayúdame, Señor, a esperar confiados, sin exceso de miedo, sin exceso de estrés, sin afán, sin ansiedad y sin incertidumbre, sin rabia y sin desesperación. Ayúdame, Padre Celestial, a tener esta paciencia que nos habló el apóstol Santiago. Y ayúdame, Señor, a abrazarla, esta actitud de saber aguantar las adversidades sin estarme quejando. Calma o tranquilidad para esperar que va a llegar. Y no solo esperar, sino cómo me estoy comportando durante la espera. Gracias por la paciencia, porque es el arte de la esperanza. Gracias, Señor, con amor y paciencia nada es imposible. Gracias porque la paciencia es amarga, pero el fruto es dulce. Gracias porque la paciencia es la compañera de la sabiduría.
Gracias por adoptar el paso de la naturaleza en secreto con la paciencia. Gracias por los dos guerreros poderosos que es la paciencia y la serenidad. Gracias, Señor Jesús, porque la paciencia no me deja estar pasivo, sino me deja estar confiado en Dios. Te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, serenidad y paciencia, pueblo de Dios. Porque salimos. Serenidad y paciencia, porque Dios va a hacer lo que Él ha prometido. El año 2020 es el año de la visión, es el año del brinco, es el año de mirar como Dios ve las cosas. Fe y paciencia, como el agricultor, como los profetas y también como Job. Gracias te damos por todo y gracias por estar sintonizándonos a través de estas reuniones en línea. Dios les bendiga a todos muy ricamente. Gracias. Wow, qué tremenda palabra. Yo te sugiero que lo vuelvas a escuchar este mensaje. En los siguientes días lo vas a poder encontrar en la aplicación de YouTube. Así que yo te sugiero que lo vuelvas a escuchar porque es una palabra de Dios para nuestras vidas. Asimismo, también te recomiendo un nuevo podcast del pastor Gamaliel Aguado, que lo puedes encontrar además del de Comunidad Cristiana, donde tenemos las predicaciones y charlas. Ese es un nuevo podcast del pastor Gamaliel que le hemos titulado Construyendo un Hogar Seguro. Y en este podcast, en estas series que el pastor Gama está dando, vas a encontrar material exclusivo de familia, matrimonio, crianza de los hijos y cómo mantener relaciones sanas. Es material, nos comentaba el pastor, que no ha compartido antes en iglesias ni en conferencias. Entonces, material nuevo, por así decirlo. Yo te sugiero que te des una vuelta por la aplicación, ya sabes, de Spotify o de Apple Podcasts, la que sea de tu agrado, y que le des seguir y que escuches esos podcasts. Si te sirven, compártelos. Nos daría mucho gusto que te sirviera este material y te fuera de ayuda. A la iglesia, a Comunidad Cristiana, gracias por sus contribuciones, gracias por su generosidad como lo han hecho hasta el día de hoy. Gracias. Te recordamos que lo puedes seguir haciendo, tus contribuciones, directamente a la oficina o como a ti más se te facilite hacerlo llegar. Gracias por tus aportaciones. Y te damos este mensaje bien importante. Próximo martes tenemos la reunión a las 7 de 7 a 8, la reunión de oración. Miércoles, material para jóvenes con Vito. El jueves tenemos una plática de sanidad mental, como todos los jueves, salud mental a las 7. Los sábados, en la aplicación de Zoom, las mujeres están viendo y conversando sobre temas, en este caso de límites. Y a partir del próximo domingo, la transmisión será a la 1 de la tarde. Eso es bien importante. En los próximos días te vamos a recordar. La transmisión a partir del próximo domingo será a la 1 de la tarde. No te lo pierdas. Gracias, que tengas un excelente fin de semana y que Dios te bendiga. Hasta pronto.